Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paul, esto es Politic y seguramente ustedes han escuchado a Ricardo Belmont. Él ha publicado un vídeo criticando a Fernando del Rincón. Pero la crítica que él hace es muy llamativa, pero merece un análisis también. Es decir, un análisis del análisis de Belmont. Porque vamos vamos a apreciar la capacidad que tiene Ricardo Belmont, que dice que lo que le llama más la atención no es el entrevistado o lo que dijo el entrevistado, sino el entrevistador. ¿Por qué? ¿Por qué será? Vamos a verlo, acompáñeme. A mí lo que me llama la atención es que venga un señor Rincón que si le pagaran el doble en el Perú trabajaría para Castillo. Si Castillo tuviera plata y le dijera a Rincón, ¿cuánto te paga CNN? Mira, CNN me paga $50.000 al mes. 20.000. Yo te pago el doble. ¿Rincón arreglaría este país? Pregunto yo. Bueno, yo aquí tengo dos preguntas. Los periodistas no están para arreglar los países. Los periodistas están para tener control político desde la sociedad. Es un contrapeso al poder político. El poder político que, como hemos visto, la Constitución no es suficiente para limitar ese poder, que además puede llegar a ser coactivo. Es coactivo, definitivamente. No es que pueda llegar a ser, es coactivo. Como ya dije algunos vídeos antes, el Estado manifiesta este poder coactivo a través de las fuerzas armadas y a través de la policía. A ver, nadie puede imponer algo si no tiene la forma de cómo hacerlo. Y esa imposición termina expresándose o siendo necesario herramientas como el uso de la fuerza. Y el monopolio del uso de la fuerza, es decir, aquel que está únicamente legitimado para hacer ese uso de la fuerza, es el Estado. El Estado es quien dice, aquí, quien tiene el ejército y la policía, soy yo. Ok. ¿Cómo frenas ese poder coactivo? Con la Constitución. La Constitución, que es un compromiso de que el poder político no va a ir más allá de lo que la Constitución se lo permite. Recordemos que la Constitución es un conjunto de derechos que se le reconoce al ciudadano. Es por eso que el Estado tiene que respetar esos derechos que están en el papel, que están en la Constitución, porque si no lo hiciera, sería un gobierno inconstitucional, porque está pasando sobre la Constitución. Pero ¿cuál es ese otro mecanismo de control político o delimitante a ese poder coactivo que tiene el Estado monopólicamente? Pues las distintas organizaciones que pueden haber desde la sociedad. Y una de ellas, un ente orgánico desde la sociedad para el control político, para la vigilancia política, es el periodismo. Así que los periodistas no están para arreglar el país. Quien está para arreglar el país, supuestamente, en teoría, son los políticos, que ya saben, que ya deberíamos saber que lejos de ser la solución, son el problema. Así que aquí parte completamente equivocado. Ricardo Belmont dice, ¿arreglaría este país? Bueno, Fernando del Rincón es candidato o fue candidato a la presidencia, es decir, él pretendió arreglar a su país, él pretendió ser asesor de políticos. Yo no lo sé, pero de momento es un periodista. Y los periodistas no están para arreglar a los países. Para arreglar los problemas de los países están los políticos, que para eso reciben un salario que de parte nuestra, porque a nosotros se nos ha expropiado nuestra riqueza vía impuestos, y esa es la forma como se les paga a los políticos para supuestamente arreglar problemas. La pregunta es, ¿te puedes dar cuenta, Ricardo Belmont, que Pedro Castillo no está arreglando los problemas, sino que está sumando más problemas? Le estamos pagando para que este señor, y no solamente este señor, sino toda la casta política, en todos estos años también, hay que decirlo, generen más problemas de los que arreglan.
Y tú dices que lo que te llama la atención es el entrevistador y no lo que dijo el entrevistado. Es increíble. Porque así empezó, ¿no? Diciendo, a mí lo que me llama la atención es que un tal Fernando del Rincón, etcétera, y que si le pagaran, se ponen en supuestos irrelevantes, y además él elige enfocarse en esa irrelevancia, ¿no? A él lo que le llama la atención es el entrevistador, es increíble. Creo que debe ser uno de los pocos que le llaman la atención el entrevistador. Yo sé que hay un montón de gente, de hecho, el canal que ha colgado esto, o muchos de los canales que han replicado a Ricardo Belmont, son afines a aplaudir a Castillo, no afines a criticar o a vigilar a Castillo, que eso es lo que debería hacer todo ciudadano libre. Porque si te vas a poner a maquillar, a traducir, a tapar a un político, está siendo su cómplice. Está siendo su cómplice. A ver. O sería un periodista más de los periodistas que ya por ser contratado en el Perú ya no tiene pues ese caché que le da CNN a los periodistas, pero CNN es igual que el Comercio, que los periódicos de acá, es lo mismo, lo único que son norteamericanos, ¿no? Y tienen una red más grande que cualquier otro canal en el mundo. Esa es la única diferencia entre CNN. Pero CNN no es la cuna del mejor periodismo del mundo. Bueno, tampoco la República, Ricardo Belmont, ¿no? O la República, mientras apoyaba a Castillo, es la cuna del mejor periodismo. ¿Cuál es la cuna del mejor periodismo? ¿Quién define dónde está el mejor periodismo? ¿Lo defines tú? ¿Lo defino yo? ¿Lo define Pedro Castillo? No, lo define la gente. Cuando prefiere ver un medio de comunicación o creerle a un medio de comunicación, o viendo a un medio de comunicación no creyendo en lo que diga, porque también esto puede suceder, pero al final quien decide creer o no creerle a tal o cual medio de comunicación es la gente. Bueno, es una valoración, vamos a tomarlo como que es una valoración, un juicio subjetivo de Ricardo Belmont. ¿Relevante? No. Una vez más, no se centra en las barbaridades que dijo Pedro Castillo. A él no le llama la atención que Pedro Castillo piense realmente en el fondo, ya sea como presidente o como un sindicalista o como alguien que fue invitado a Bolivia en ese foro. Es irrelevante el papel que desempeña la persona cuando lo más importante es lo que la persona piensa, la convicción de la persona. Porque es esta convicción la que lo va a acompañar, ostente el cargo que ostente, haga lo que haga. Es esa la convicción que lo va a acompañar. Entonces, no le interesa que la idea de Pedro Castillo sea ceder soberanía marítima. No le interesa a Ricardo Belmont que Pedro Castillo sea un confeso aprendiz de presidente, que no tuvo ninguna preparación para ser presidente, ni la más mínima preparación. Eso no le interesa a Ricardo Belmont. A él lo que le llama la atención es el entrevistado, es el entrevistador, es increíble. La prueba está que en Estados Unidos la mitad del país detesta CNN porque son de Trump. CNN es demócrata. CNN Bueno, a ver, si vas a hacer un juicio, Ricardo Belmont, por una legitimidad que le pueda dar el apoyo popular, hace rato Pedro Castillo está perdiendo en ese campo, ¿eh? El 61%, y contando, a medida que van pasando los días eso crece más, no apoyan a Pedro Castillo. Pero claro, ahí tú dirás, ¿qué estadística te habrás sacado tú para decir que el 50% no apoya a CNN? Bueno, y prefieres creerle a esa estadística
que bueno, ¿cuál será tu fuente? Pero aunque lo sea, prefieres ignorar el hecho de que Pedro Castillo en ese campo está mucho peor. Más del 60% ya lo está desaprobando. Así que si vamos a sacar estadísticas para decir, miren, el 50% desaprueba a CNN, el 61% desaprueba a Pedro Castillo, Belmont. Pero eso no te interesa. A ti lo que te llama la atención es otra cosa, ¿no? Portó tan mal con Trump que Trump les dijo que eran unos delincuentes a los de CNN. Los políticos pueden decir cualquier cosa. De hecho, los políticos suelen decir cualquier cosa. Cuando la prensa no le es cariñosa, cuando la prensa no le es amigable, entonces el de la prensa es malo. El de la prensa viene pagado. Esa prensa es un sicario. Pero esto es típico de los políticos. Es típico de los políticos. ¿Qué político se siente cómodo con la prensa? Yo creo que ninguno. Porque el deber de la prensa es eso. No serle amigable al político. Serle un grano en el trasero. Ese es el rol de la prensa. Vigilarlo. Dudar permanentemente de la catadura moral del político. Esta es la esencia de ser periodista. El periodista que se crea todo lo que dice el político no va a investigar. Es la duda lo que lo lleva a investigar. Es la duda lo que lo lleva a cruzar fuentes. Es la sospecha de que el político me está engañando o no me está diciendo toda la verdad, la que me lleva a hurgar más y a descubrir más cosas. ¿Se imaginan ustedes que la prensa se crea todo lo que dice el político? Pedro Castillo ha pedido disculpas. Ah, bueno, hay que creerle. Bueno, ya no piensa así seguramente. Pedro Castillo dijo un montón de cosas en campaña que hoy no las puede cumplir. Y bueno, hay gente que piensa que el Congreso no se lo permite. ¿Qué norma ha rebotado en el Congreso de las que ha sacado Pedro Castillo? A ver si me lo dicen en los comentarios. Con esas palabras. Y no le pasó nada al presidente. El presidente los insultaba. El Donald Trump insultaba a CNN en todas las conferencias de prensa. ¿Acaso dijeron que hay que pedirle la renuncia a Donald Trump? Nada, él decía, usted no me pregunte a mí, usted es un delincuente, esta prensa es lo peor de este... Le dijo a CNN. ¿Y quién está pidiendo que... O sea, quién está pidiendo que aquí se cierren o se vaquen presidentes porque es hostil a la prensa? O sea, creo que ese no es el punto, ¿no? Aquí nadie está pidiendo la cabeza de Pedro Castillo por algo que haya hecho contra la prensa. A la prensa se le ha dicho aquí de todo. Ya a CNN le dijeron sicario, ¿no? Valdemar Cerrón. Y después aquí les dicen mermeleros. La mermelada, este es un dato y lo pueden verificar, está en internet. ¿Saben en qué periodo la prensa recibió más dinero del gobierno por publicidad estatal? Durante el gobierno de Ollanta Humala. Les voy a dar la fuente en la descripción. Acá CNN tiene cobertura en todos los periódicos como si un periodista pagado nos dijera a nosotros lo que tenemos que hacer en el Perú. ¿Y qué de malo habría si él da su opinión de algo que deberíamos hacer nosotros? ¿Está mal? ¿Él debería callarse? Entonces supongo que debería callarse también Maduro, debió callarse Fidel Castro, debió callarse Evo Morales. Nadie debe opinar de nadie. La opinión de un político desde un país hacia otro es marcar una posición de política internacional. ¿Y cuál es tu posición? Porque tu posición trae por consecuencias políticas de cooperación
bilateral o sencillamente de alejamiento de un país a otro por las diferencias políticas. ¿Tú estás afín a qué? Eso era lo que se quería saber de Pedro Castillo, aunque se sospeche o sea muy evidente que él tenga la capacidad, la convicción, la integridad, el no avergonzarse. Porque quien oculta eso es porque sabe perfectamente que hay algo que no es aceptado en las personas de eso que él piensa realmente. Es increíble lo de Belmont. Los norteamericanos lo saben, CNN, la prensa más mermelera de este mundo. Cuando alguien expresa cuando alguien dice esto, como que la prensa más mermelera de este mundo, o tal cosa es lo peor de este mundo, se nota que está dolido. Es que no estás haciendo ningún análisis de calidad, Ricardo Belmont. Puedes dar tu opinión. ¿Alguien te está censurando? Nadie. Yo estoy opinando así, de ti, de tu opinión y de tu carencia de capacidad de análisis sobre una crítica que le estás haciendo a otro periodista. Así que, todo bien ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero trata de decir algo con más consistencia. Que CNN, que lo que Trump piensa de CNN, ¿importa algo? Importa poco. Pero es que esto es una falacia. Es una falacia ad hominem. Cualquier falacia argumentativa intenta desviar la atención sobre el punto esencial de discusión, que son las declaraciones de Pedro Castillo. Pero como los defensores de Pedro Castillo no quieren que la gente tome foco sobre eso, o que no sientan que es grave lo que dijo, pretenden descalificar esa desastrosa entrevista para Pedro Castillo. Intentan descalificar al entrevistador. Que es irrelevante lo que piense Trump de CNN. Es irrelevante. Los políticos pueden pensar lo que sea de ciertos medios de comunicación. De hecho, lo hacen y lo han hecho constantemente. ¿Qué han dicho muchos políticos de Willax? ¿Y qué dicen otros políticos de la República? ¿Es relevante eso? Particularmente a mí no me interesa las etiquetas que le pongan los medios de comunicación. Me interesa lo que está informando el medio de comunicación. Si es algo verídico o no. Y si no lo es, eso no descalifica las siguientes informaciones que pueden dar. ¿Por qué no lo descalifica? Porque salvo que sea una fábrica de mentiras, que esa también es la descalificación o la etiqueta que les permite descalificar ya toda la información en adelante que pueda dar el medio de comunicación, salvo que sea una real fábrica de mentiras, como sí hay medios impresos que están claramente fomentando el activismo político en favor de un político, salvo que sea ello una cosa así, podemos decir, este medio de comunicación es poco creíble. Y si es poco creíble, pues la mayoría de la gente se dará cuenta que no tiene ninguna credibilidad y poco a poco irán alejándose. Pero hay medios de comunicación que no ha sucedido eso, que muy por el contrario han ido aumentando su audiencia. A costa del sufrimiento de muchos políticos que quisieran que esa audiencia se hunda. Pero si el medio de comunicación, por, no sé, 10 notas que saque, una le hierva en la sangre al político, y esto lo extienda en sus seguidores, pues seguramente que esos seguidores harán propaganda contra ese medio político, descalificándolo. Es que eso es irrelevante. El dueño de CNN se compra propiedades en Argentina, en Chile. ¿No les extraña que esté metido en negocios en el Perú también? ¿Qué relevancia tiene? Si lo estuviera, ¿qué relevancia tiene? Tuviera una relevancia si es que los negocios en los que se está metiendo pues son ilícitos, son ilegales, o intentan hacer algo malo, y si lo hacen, pues demuéstralo.
Ya está. Pero no añadas cosas como que anticipadamente estuvieran mal para, a priori, ya todo lo que haga el medio de comunicación está descalificado. Por tanto, la entrevista que le hizo a Pedro Castillo es una entrevista dirigida para destruir a Pedro Castillo. Esa es la defensa tan flaca que le hacen algunos personajes que dicen luchar contra la libertad, pero que por otro lado están sobándole la espalda a un político. Acá está Fabiola, se acuerda que Trump votó a un periodista de CNN de la sala, y acá Castillo, que yo lo he criticado muy duramente a Castillo, lo he criticado desde el primer día, desde que me nombró su asesor, lo he criticado. Sí, claro. A todos nos consta. Si una de tu característica más reconocible públicamente en estos últimos meses, ha sido que eres el más fervoroso y apasionado crítico de Pedro Castillo. Pero ¿quién puede dudar de eso? Si hacemos un top de los 10 más críticos al gobierno de Pedro Castillo, Ricardo Belmont está primero. Pero es que está primero. No hay duda de eso. ¿Por qué tenemos que dudar? Le dije, Castillo, vas a fracasar si es que tú no te pones los pantalones. Eso se lo dije yo en su cara a Castillo. Pero también debo criticar a los que vienen de un canal de televisión de otro país, que es un asalariado, que viene con instrucciones precisas. ¿Qué periodista no es un asalariado? Aún más, ¿qué profesional que vive de lo que hace no es un asalariado? Dígame. Bueno, probablemente digas, yo no soy un asalariado. Bueno, los capitalistas probablemente no sean asalariados. Directamente en el término que se entiende. Pero para tener el dinero que tienen que generar valor. O si no, ¿a cambio de qué las otras personas te están dando dinero? Aunque, y esto es irrelevante, la verdad. Dime qué periodista que trabaja en CNN no es asalariado. ¿Los periodistas tendrían que hacer su trabajo ad honorem, sin recibir nada a cambio? Bueno, él dice que llega con instrucciones. Bueno, ¿cuáles son las instrucciones? Hacerle una verdadera entrevista a Pedro Castillo. A mí me parece que eso fue la única instrucción. Y que creo que obedece al perfil ético de Fernando del Rincón. Hacer las preguntas que tengo que hacerle. Que se la pudo haber hecho Nicolás Lúcar, pero no lo quiso hacer. Que se la pudo hacer Hildebrand, pero se la hizo a medias. ¿Acaso Fernando del Rincón no tiene el derecho a preguntar por todas aquellas cosas que estos dos periodistas anteriores, que lo entrevistaron anteriormente, no se lo hicieron? No tiene el derecho porque lo van a descalificar. Vas a ser un asalariado que viene con una instrucción. Pero es que Ricardo Belmont, ¿te estás escuchando? Y la prensa lo considera, más que a Evo Morales, más que a un presidente de otro país que no les gusta. Sin embargo, el periodista tiene patente de corso para hacer, decir, criticar a nuestro presidente, a nuestro país. Creo que toda persona tiene el derecho, independientemente de a qué país pertenezca. ¿Acaso tú no tienes una opinión acerca de Donald Trump? ¿O acaso no tienes una opinión acerca de Fidel Castro? ¿Tienes una opinión acerca de la realidad de otros países y su funcionamiento político? ¿No tenemos una posición? Pues Fernando del Rincón también la tiene. Fernando del Rincón también la tiene. ¿Y qué? ¿Por qué es condenable que la diga? El vino, hizo la entrevista que ninguno de estos dos periodistas, Nicolás Lúcar y Hildebrand, se la quisieron hacer, y él es el malo de la película. Y acá lo aplaudimos.
Conclusión, si eres periodista y si eres de otro país, eres mejor que los periodistas de este país que hacen una entrevista que sabemos que es echada, que puede ser arreglada, pero son tan periodistas como Rincón. Porque para Ricardo Belmont sería muy fácil, digo. Es increíble el nivel de sesgo. Y él se hace llamar el más crítico de Pedro Castillo, ¿no? Es que lo ha criticado bastante. Pero si lo que estás haciendo es defenderlo. Defenderlo con argumentos risibles. Acá lo que se le aplaudió, si por algo se le aplaudió a Fernando del Rincón, fue porque le hizo una entrevista de verdad. Porque no se escondió las preguntas. Y porque no dejó que el político, no solamente Pedro Castillo, sino el político promedio, que tiene la costumbre de torear la pregunta, de irse, por escaparse por un rinconcito, pues lo que hizo el periodista de CNN es no permitirle que se escape. Y eso es lo que se aplaudió. No porque sea norteamericano, no porque... Eso lo ves tú, que lo intentas descalificar precisamente por esas mismas cuestiones de origen geográfico. Siguió trabajar en CNN, entrar a cualquier otro país, con el criterio peruano, digo, con el criterio de los peruanos, que me concede una entrevista el presidente de, no sé, de España, me recibe y después salgo hablando pestes de España, porque está hablando pestes del presidente de la República, que mal que bien llevas 6 meses en el gobierno, y yo creo que cuando tú eliges un presidente... Bueno, más mal que bien, ¿no? Ahora, ¿Fernando del Rincón ha hablado pestes del Perú? No. ¿Ha hablado pestes de Pedro Castillo? No. Ha dicho lo que para él es Pedro Castillo. El día de ayer le dijo con todas las letras, incapaz. ¿Alguien opina como Fernando del Rincón? ¿Aquí en el Perú? Más del 60%. Ricardo Belmont. ¿Es hablar mal del Perú? ¿Hablar mal de Pedro Castillo es hablar mal del Perú? ¿Decir pestes de Pedro Castillo es decir pestes del Perú? Ni por la Constitución diciendo que el presidente personifica a la nación. Eso lo sabemos como un fundamento jurídico. Pero en la práctica sabemos que el tipo que no sabe lo que es un monopolio es Pedro Castillo. No es Paul ni es Ricardo Belmont. Es Pedro Castillo. Quien hace las elecciones a su gabinete es Pedro Castillo. No es Ricardo Belmont, no soy yo, no es Perico Los Palotes. Eso está claro. No vengas a hacer trampa, Ricardo Belmont. No vengas a hacer trampa, desviando la atención en cuestiones que además son ideológicas. Decir que la CNN es... Trump piensa esto o aquello de la CNN es completamente irrelevante. Y hasta expresa simplemente un sesgo ideológico. Es como decir que tal medio de comunicación, que por ser crítico a Pedro Castillo, es un tal por cual, son sicarios. Pero es típico de los políticos hacer esto. La Constitución lo dice para 5 años, ¿no? Ni que hubiéramos... Sí, pero también la Constitución te da mecanismos y te dice puntualmente cuándo el presidente debe ser destituido, cuándo el presidente puede ser vacado. Eso también te dice la Constitución. Ahora, no estoy diciendo que debería ser vacado. Te estoy contando el cuento completo. ¿No? No el que solo Ricardo Belmont quiere que tomes atención, ¿no? La Constitución te dice que el presidente es 5 años. Y que la Constitución no te habla nada de vacancia. No te habla nada de destitución. No te habla nada. Es 5 años a rajatabla, nada más, punto. Ahí se acabó el cuento. No, no es así, pues.
tenido anteriormente a este presidente a presidentes extraordinarios. No, todos los anteriores están procesados por la justicia. Sí, eso no hace mejor a Pedro Castillo. El argumento, una vez más, no puede ser: como todas las anteriores fueron un desastre, yo pues soy el mejor, porque vamos a ver por cuánto soy menos desastroso que ellos. ¿Ese es el argumento? Ahora hay que ver que hay niveles de desastre también, ¿no? No es lo mismo Alan García del 85 al 90 que Alan García del 2006 al 2011. Que tengan problemas con la justicia y que tenga todo esto, es cuestión de ellos, que tienen que responder por los actos de corrupción por los que se les acusa. Pero no es el mismo nivel de desastre. Es lo que estamos viendo en Pedro Castillo. El argumento es: como los demás, entonces a Pedrito no lo toquen. Todos los presidentes anteriores están procesados por la justicia. Y los que no están es porque la prensa los ha protegido, como en el caso de Sagasti. Listo. Eso ha sido mi réplica a este audio de Ricardo Belmont. Es un fragmento que he querido compartir y comentar con ustedes. Es increíble el sesgo que tienen muchas personas, que yo entiendo que pueden tener. No estamos libres de tener sesgos. Pero si vas a defender alguna posición, defiéndela con mejores argumentos. Eso es lo que digo. Para que tu nivel de sesgo realmente no sea tan grande que te obstaculice de ver la mayor cantidad de cosas que se deben ver. Ese creo que es el punto. Lamentablemente, hay gente que secunda a Ricardo Belmont y que aplaude a Ricardo Belmont, obviamente, porque Ricardo Belmont ha demostrado un cinismo enorme en este audio, autodenominándose como uno de los más feroces críticos de Pedro Castillo. Cuando este audio solo demuestra que lo que ha intentado es: no tomen atención a las barbaridades que dijo Pedro Castillo, centrémonos en las posibles malas intenciones que tiene este periodista de CNN. Esto es lo importante y esto es lo que más me llama la atención. Sí, claro, Ricardo Belmont, eres muy, pero muy crítico.